Iniciamos este estudio del Sermón del Monte con el propósito de que todos aquellos que puedan escuchar este mensaje a través de este audio puedan entender las verdades del Evangelio mostradas a través de un sermón muy particular que el Señor pronunció al inicio de su ministerio allí en Galilea de los Gentiles, al norte de la tierra de Palestina. Es importante que tengamos en cuenta que Mateo va a concentrar la narrativa de su evangelio como biografía teológica de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, en hacer entender a sus lectores que evidentemente Jesucristo es el Mesías prometido del Antiguo Testamento, que en Él descansan y en Él convergen todo lo que habla la Biblia al respecto de Él. Es decir, que Jesús es la gloria misma de la Biblia. Es decir, que Jesús es el centro de las Escrituras, que todas las Escrituras del Antiguo Testamento convergen a Él. Hemos entendido que la segunda carta a Timoteo nos dice que toda la Escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre y toda mujer sean enteramente preparados para toda buena obra. La manera como vamos a ser enseñados es por medio de Jesucristo. La manera que vamos a ser redarguidos es por medio de Jesucristo. La manera en que vamos a ser confrontados será por medio de la obra del Señor Jesucristo. Porque en esencia la Escritura misma nos lleva hacia Cristo Jesús, el Mesías. Y el Sermón del Monte se trata de mostrarle a sus discípulos. El Sermón del Monte se trata de enseñar a sus discípulos, a quienes son los seguidores de Él, que hay un reino. De hecho, reino de los cielos es una expresión que se va a repetir muchas veces en este Evangelio. Pero si hay un reino, hay un rey. Y debe haber unas personas que están bajo ese reino. Y no solo hay un rey, unas personas y unas normas, sino que también hay un lugar. Pues bien, los seguidores de Jesús son esas personas que ahora le siguen, le aman, le bendicen, le guardan, le honran. Por eso el mensaje de Mateo es un mensaje tan esencialmente visto para nosotros y aplicativo en su forma práctica. Mateo entonces nos va a decir que en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí, camino del otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo que estaba asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra y de muerte, luz le resplandeció. Es decir, que toda esta región estaba en oscuridad de muerte. Toda esta región estaba en oscuridad y en tinieblas. Como muchos de ustedes están en tinieblas, como muchos de ustedes están en oscuridad y no tienen la luz del Evangelio, por eso no pueden encontrar propósito para sus vidas y por eso no pueden encontrar el sendero de la vida, el norte de su vida, porque precisamente sus vidas están en oscuridad. Este Sermón del Monte nos muestra los distintivos y las cualidades, las cuales son evidencia en todos aquellos que siguen a Jesús. El Sermón del Monte comienza diciendo que Él mismo, nuestro bendito Salvador, vio las multitudes y sube al monte, y cual rabino se sienta a enseñar, y vienen a Él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 12 nos muestra las cualidades del discípulo del Señor Jesucristo. Estamos haciendo esta introducción de tal manera que usted pueda compenetrarse y estar pendiente de los audios y asimismo poder entender la dinámica del reino de los cielos. En primera instancia, usted va a encontrar que el Señor Jesucristo es quien ve la multitud. No es la multitud quien ve a Jesús, es Jesús viendo la multitud. Viendo la multitud, dice Mateo 5:1. Es Jesús quien ve al pecador perdido. Es Jesús quien observa a los suyos. Él es el pastor y como pastor sabe observar a sus ovejas para conducirlas a sus propósitos, al redil de su Padre, viendo la multitud. Él observa la multitud, Él mira la multitud. La Biblia nos dice allá en el Salmo 101, versículo 6, que los ojos del Señor están puestos sobre su pueblo. Así que es de esta manera como el Señor y Mateo nos presenta al Señor Jesucristo mirando la multitud. Es probable que si usted está escuchando este audio es porque Dios está queriendo decir que le ve y que es necesario que tú puedas escuchar. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose. El hecho de sentarse lo presenta como un maestro distinto, como un maestro que tiene autoridad y que no es como los escribas y los fariseos, porque algo que nos va a enseñar Jesús en este Sermón del Monte es que la mayor autoridad que puede tener un discípulo es el ejemplo. Si no hay ejemplo, no hay autoridad. Así que sentándose, sus discípulos hacen algo muy interesante para poderlo mostrar a ustedes. Vinieron a él sus discípulos. Quizás tú digas que eres cristiano, quizás tú digas que eres cristiana, pero no vienes a Jesús. Quizás digas que tú crees a Dios y que es probable que creas a su palabra. Pero si no vienes a Jesús, significa que hay algo que no cuadra, significa que hay algo que no está del todo claro. Vinieron a él sus discípulos. A veces nosotros como discípulos no vamos a la fuente de la gracia, no vamos a la fuente de la vida, y la fuente de la vida es Cristo, pero no lo hacemos así. Así que la reflexión en esta introducción al Sermón del Monte nos va a mostrar que un discípulo que cree en Jesús, que confía en Él, pues debe acudir a Jesús. Debe acudir a Él. El texto de Mateo nos dice, vinieron a Él sus discípulos, los que están aprendiendo de Él, los que están confiando en Él, los que reciben su enseñanza, los que prestan atención a su enseñanza, deben acudir a Jesús. Sus discípulos vinieron a Él, vinieron a Jesús. ¿Y por qué vienen a Jesús sus discípulos? Porque cual discípulos aún tenemos oscuridad en nuestro corazón, cual discípulo no tenemos toda la luz en nuestro corazón. Pero Jesús dijo, yo soy la luz, y el que viene a mí no anda en tinieblas. El que me sigue a mí no anda en oscuridad. Por eso la Biblia nos refiere que cuando los discípulos vienen a Jesús, vienen para que sus vidas cobren sentido. Y si no eres un discípulo del Señor, entonces te animo a que hoy vengas a Cristo Jesús. Te animo a que hoy vengas y entregues tu vida al Señor. Te rindas a Él, confíes en Él para salvación y para vida eterna. De esta manera, entonces, la luz de Cristo y la luz de su Evangelio alumbrarán tu corazón. La luz de Cristo Jesús alumbrarán tu vida. Vinieron a Él sus discípulos. Confía en Él. Ve a la cruz de Cristo, ve al Calvario, porque allí fue mostrada la sabiduría de Dios.
Por cuando Cristo Jesús pagó por nuestros pecados, Cristo Jesús pagó por nuestras maldades, Cristo Jesús llevó la ira que nos correspondía a ti y a mí. Cristo Jesús llevó sobre sí la ira del Padre. El castigo eterno que era sobre nosotros fue sobre su Hijo Jesús, para que si crees en Él, ahora puedas tener vida eterna. Vinieron a Él sus discípulos. Que el Señor te bendiga y te ayude y te guarde en todo.